Pues buen día a todos que están aquí otra vez o nos están viendo. Pues vamos a dar inicio. La última vez que nos vimos, hablamos un poco del tema del milenio, hablamos un poco de las dos resurrecciones que comenta el libro de Apocalipsis, las dos muertes. Entonces, si no estuviste o no lo has visto, te animo a ver esa enseñanza. Pero en esta última sesión, porque esta ya va a ser la última sesión del Nuevo Testamento, quiero ampliar un poquito más el tema del reino de Jesús, porque hay algo o bastante confusión al respecto. Porque por un lado tenemos a muchas personas que hablan de que tenemos que extender el reino, pero por otro lado se esperan que el reino o el gobierno de Jesús sea después, o sea, después del rapto, después de la tribulación, y cuando por fin regrese Jesús a la tierra, entonces va a comenzar a reinar durante 1000 años. Entonces, ¿cómo podemos declarar que vamos a extender el reino de Dios si el reino de Dios todavía falta que venga a la tierra? ¿Sí? Entonces, quiero hablar de este tema el día de hoy, ¿sí? Porque la Biblia es muy consistente en cuanto a este tema. Entonces vamos a estudiar un pasaje del Antiguo Testamento que habla precisamente del reino de Jesús, y después vamos a ver cómo se aplica ese pasaje en el Nuevo Testamento, ¿sí? El principal pasaje del Antiguo Testamento que tiene que ver con el gobierno de Jesús se encuentra en el Salmo 110, verso 1. Vamos a leer, ahora que leamos algunos versículos que les voy a dar, vamos a tratar de leer no solamente el versículo que me interesa, sino un par antes, un par después, para que veamos el contexto. ¿Ok? Bueno, Salmo 110, verso 1 dice así: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder, ordenadas en santa majestad. Vamos a detenernos ahí. Ahora, aquí es necesario recalcar un par de cosas que ya vimos. Primero, Sión, ¿sí?, en el Antiguo Testamento generalmente tenía que ver con Jerusalén, ¿sí?, o el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Sión básicamente significa el lugar donde está la presencia de Dios, pero no un lugar físico en la tierra, ¿sí?, sino es el lugar de su habitación. Ese es Sión para nosotros. ¿Okay? Bueno, entonces la otra cosa que necesitamos escuchar o recalcar es el tema de sentado a la derecha. ¿Okay? Sentado a la derecha, como dice aquí el Salmo 110, verso 1, siéntate a mi derecha. Eso significa autoridad, posición, gobierno, ¿sí? Entonces, en los tiempos de la Biblia y hasta el día de hoy, la diestra es derecha, ¿verdad? Es un lugar de honor, de autoridad, de posición y de gobierno, un lugar de favor, ¿sí? Entonces, sentado a la diestra o a la derecha significa que el que está en ese lugar comparte la autoridad de gobierno con el que está a la izquierda. O sea, el que otorga, hay uno que otorga esa autoridad y ese poder y ese gobierno, y está el que lo ejecuta. ¿Ok? Más o menos, para que lo entendamos, ¿recuerdan ustedes la historia del faraón y de José? José el soñador. José fue tomado y fue exaltado y se volvió el número 2 en Egipto, ¿sí? Faraón le dio a José su anillo que simbolizaba su poder, su autoridad, y cuando José usaba ese anillo, entonces era como si el faraón mismo estuviese sellando documentos
con el anillo. Entonces, toda autoridad en la región de Egipto le fue dada a José en aquel entonces. Esto es lo que significa estar sentado a la derecha de un rey. Simplemente significa tener la autoridad que ese rey, el otorgante, le ha concedido. Así que este salmo dice, puedes poner el verso 1 otra vez del Salmo 110. Así dijo el Señor. Ahora, cuando ustedes vean la palabra Señor, todas con mayúsculas, ese es el nombre de pacto de Dios. Es Jehová o Yahweh. Yahvé, como le quieran pronunciar. Entonces, cuando ustedes vean Señor con mayúsculas, es el nombre de Dios, el Dios santo, vivo, verdadero, ¿sí? Jehová. Entonces dice, en español hay 2 veces Señor. ¿Sí? Entonces dice aquí, lo voy a leer con las palabras que hay en hebreo. Entonces dijo Jehová a Adonai. El segundo Señor es Adonai. Y Adonai significa Señor, amo y dueño. Es lo que significa Adonai. Así que Jehová le dice a Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado o por debajo de tus pies. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Adonai? Claro, hoy sabemos quién es, pero la pregunta es, ¿quién es Adonai? ¿Cuándo sucede eso? Porque esto claramente es una palabra profética de David. ¿Sí? David no sabe. O sea, si ustedes han tenido, no sé, alguna visión o han escuchado algo, alguna palabra profética, es muy difícil, o han recibido una palabra profética, es muy difícil poner tiempo. No sabemos el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces David simplemente tiene una visión o recibe una palabra y aquí lo plasma y dice, Jehová dice a Adonai, siéntate a mi diestra, que es el lugar de autoridad, de poder, de gobierno. ¿Sí? Y ahora sabemos que Adonai es una referencia de Jesús, pero en el Antiguo Testamento, mientras Jesús estaba en la tierra, hace 2000 años, había un gran debate entre los líderes religiosos de esa época de quién era Adonai. ¿Sí? Porque en ese pasaje claramente está Jehová y pues como los judíos todavía están esperando al Cristo, al Mesías, pues ese Adonai no sabían quién era. ¿Sí? Entonces pensaban que era David, el rey David, o un descendiente de David, ¿sí? Un hijo futuro de David. Pero David mismo escribió el Salmo y David se refiere, él habla de Jehová y de Adonai, o sea que no es David. ¿Sí? Hay otros 2, todos conocen a Jehová, pero este Adonai no es David. Y curiosamente Jesús usaba ese versículo cuando ya no quería responder más preguntas molestosas de los fariseos en la Biblia. ¿Sí? Usaba ese versículo. Vean, les voy a dar un ejemplo. Está en tres de los evangelios, pero vamos a ver el de Mateo. Mateo 22, 43 al 46. Este es Jesús hablando. Ya no quería tratar con los fariseos y les dice, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu con E mayúscula, llama Señor, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Siguiente, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? En otras palabras, si fuese descendiente suyo o si fuese un hijo suyo, David no llamaría a su propio descendiente o a su propia generación futura amo y Señor y dueño mío. Era el argumento de Jesús.
verso 46. Nadie pudo responderle y desde entonces nadie más le hizo preguntas. ¿Ok? Ahora, curiosamente, este versículo del Salmo 110, verso 1, que claramente habla de Cristo, ese versículo es el versículo del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. ¿Sabían eso? Hay más de 17 referencias directas en el Nuevo Testamento de ese versículo. Más de 17. Ya sea citas directas de todo el versículo o porciones del versículo. Y pues está además en varios libros del Nuevo Testamento, no solo en uno o dos. ¿Okay? Aparece en Mateo, como ya vimos, aparece en Marcos, en Lucas, en Hechos, en Romanos, en Efesios, en Colosenses, en Hebreos, en Primera de Pedro, o sea, en varios libros, y no solamente libros del mismo autor, sino que un montón de diferentes autores. O sea, varias personas entendieron la importancia de ese versículo y usaron ese versículo, el Salmo 110, verso 1, en sus escritos. Y entonces cuando los analizamos, nos damos cuenta de que todos ellos tenían el mismo entendimiento. ¿Okay? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que el tema del poder y la autoridad y el dominio y el gobierno de Adonai, de Jesús, es muy consistente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y la manera en que entendemos ese versículo define nuestra postura escatológica. ¿Okay? Escatología básicamente es el estudio de los últimos tiempos o los últimos días. ¿Okay? Y recuerden que en algún momento les mencioné, en estas varias clases que hemos tenido, en algún momento les mencioné que hay dos grandes maneras de interpretar el tema de lo que la Biblia llama los últimos días o los últimos tiempos. Por un lado están los futuristas, ¿sí? Y ahora vamos a analizar, cuando veamos un versículo, les voy a estar preguntando, ¿este versículo está en futuro, en presente o en pasado? ¿Sí? Y ustedes van a poder acomodar el Salmo 110 para que ustedes vean si es algo que está por venir o es algo que está ocurriendo el día de hoy y que empezó hace tiempo. ¿Okay? Por un lado, entonces, están los futuristas, los que creen que todo este tema está por suceder, que Apocalipsis y Daniel y varios pasajes escatológicos todavía van a suceder. Esos se llaman premilenialistas, generalmente hablando. ¿Sí? Los que creen que Jesús va a regresar antes del milenio, premil, por de ahí sale premilenialista. ¿Okay? No me gusta mucho usar terminología así, pero si ustedes quieren saber más al respecto, pues estas son palabras que tienen que usar para buscar información. ¿Okay? Entonces están los futuristas, que son premilenialistas, y por otro lado están los preteristas. ¿Sí? Los que ven que varias de estas cosas han sucedido, ya pasaron, por eso son preteristas. ¿Sí? Y generalmente los preteristas caen dentro de uno de dos grupos. Unos son postmilenialistas, ¿sí? Que son aquellos que creen que Jesús va a regresar después del milenio, por eso es post, después de. Y el otro grupo son los amilenialistas, que creen que Jesús va a regresar durante el milenio. ¿Okay? Pero de todos modos, ya sucedieron varias cosas en el pasado para este grupo de personas. ¿Okay? Entonces, la realidad es que cada uno de estos tres grupos, ¿sí? Postmilenialistas, amilenialistas, premilenialistas, tienen su propia manera de entender y de interpretar los pasajes de la Biblia.
Ahora, si ustedes han estado siguiendo estas clases, pues entonces se habrán dado cuenta que mi postura es la postura preterista, postmilenialista. ¿Okay? Entonces, hoy quiero hablar de dónde sacamos esa postura. ¿Sí? Y esto significa que Jesús va a regresar después del milenio. Y la era de la iglesia es el milenio, lo que estamos viviendo ahora, el reino de Jesucristo. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Lo importante es entender que tú eres futurista o preterista en base a cómo entiendes el Salmo 110, verso 1. ¿Okay? La pregunta que necesitamos responder es si el Salmo 110, que claramente es una palabra profética de David, se refiere a algo que ya sucedió o se refiere a algo que está por suceder. ¿Okay? Y vamos a ver algunos pasajes relevantes. No vamos a estudiar todos los 17 pasajes porque son muchos, no tenemos el tiempo, pero vamos a ver algunos, a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Ahora, la pregunta antes de ver estos pasajes es, cuando Jesús resucitó y Él ascendió, fue llevado al cielo, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Y dónde está en este momento? ¿Y qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué ha estado haciendo durante estos 2000 años? Esa es la pregunta. Pues Hebreos lo comunica muy bien. Hebreos 1. Cuando el autor de Hebreos comunica o explica la superioridad de Jesús por encima de todo ser angelical, ¿sí? Eso es Hebreos 1, de eso trata, ¿ok? Vamos a comenzar con el versículo 5. Hebreos 1, verso 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hebreos 1, 5. Ok. A ver, ¿a cuál ángel dijo Dios, tú eres mi hijo? Pues obviamente a ninguno, ¿verdad? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he concebido o engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre, él será mi hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo eso Dios? A ninguno, obviamente, es una pregunta retórica. Además, verso 6, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoran todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice Dios, vivo y verdadero, dice, Él, ¿quién es Él? Jesús. Recuerden que hay dos personas. Dios es el que está hablando y está haciendo referencia a su Hijo Jesús. ¿Okay? En cuanto a los ángeles, dice Él, convierte a sus ángeles en vientos y a sus servidores en llamas de fuego. Pero con respecto al Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. ¿Cacharon eso? Dios llama a su Hijo Dios. ¿Okay? Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Has amado la justicia, has odiado la maldad. Y por eso, Dios, tu Dios, por eso, Dios, tu Dios, ¿quién es el Dios de Dios? Dios. ¿Ok? O sea, ¿entienden esta dinámica que está ocurriendo? Entonces, Dios, el Altísimo, que es tu Dios, Hijo, te ha ungido con aceite de gozo y te ha preferido a ti por encima de los demás. ¿Okay? Y esto que acabamos de leer es una cita directa del Salmo 45, versos 6 y 7. ¿Okay? Dios mismo llama a su Hijo Dios en el verso 8. Dice, tu trono, Dios Hijo, permanece para siempre. O sea, claramente se le ha dado un trono, un cetro, un reino de autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Por eso es que en el verso 3 de aquí de Hebreos 1 dice, el Hijo refleja
o bueno, voy a leer la versión que tienen en la pantalla. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién hace eso? El Hijo. ¿Okay? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, después de morir por los pecados de la humanidad, ¿estamos todos? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí está. ¿A qué les suena eso? Al Salmo 110, verso 1. Siguiente, así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Muy bien. Entonces vemos que cuando Jesús muere y resucita y asciende y llega a la derecha de Dios Padre, de Jehová, de Yahweh, y adquiere poder y autoridad que es muy superior a cualquier poder y autoridad debido al nombre que le ha sido otorgado, porque en el nombre de Jesús, ¿ven qué fácil se entrelazan otros versículos que conocemos? Dobla toda rodilla. ¿Ok? Muy bien, no voy a ir allá, no me quiero desviar, tengo que quedarme aquí. Ok. El caso es que él adquiere autoridad y poder que es superior a cualquier otro ángel, y eso sucede cuando se sienta a la diestra de Jehová, y claramente es una referencia al Salmo 110, verso 1. Y esto que acabamos de leer en Hebreos, Pedro lo corrobora. Pedro no escribió Hebreos. ¿Okay? Pablo no escribió Hebreos, no sabemos quién escribió Hebreos. Era un apóstol, pero no sabemos cuál es. El caso es que Pedro dice lo mismo. Vean cómo dice Pedro, primera de Pedro 3:22. Ahora, Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y de todos los ángeles, las autoridades, los poderes, ¿qué cosa? Aceptan su autoridad. Okay. Pregunta. ¿Esto está en pasado, en presente o en futuro? ¿Puedes poner el versículo otra vez? Primera de Pedro 3:22. ¿Okay? Subió al cielo es, ¿okay? Cuando Él subió y tomó su lugar a la diestra de Dios, ¿okay? Entonces están sometidos todos los ángeles, las autoridades y los poderes están sometidos. Presente, pasado o futuro. Presente. Por lo que Él hizo, ahora hay esto. ¿Lo pueden ver? Muy bien. Entonces creo que es claro después de ver estos pasajes que Jesús asume una posición de autoridad, de gobierno, de poder, cuando Él resucita y asciende y es sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Ahora, cuando eso sucede, vean qué ocurre con la iglesia aquí en la tierra. Efesios 1:19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de aquellos que creemos. ¿Cuántos creemos? Muy bien. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Vamos a detenernos ahí. Pasado, presente o futuro. Pasado. ¿Ok? Perfecto. Ejerció, resucitó, sentó. ¿Okay? Es un eco al Salmo 110. ¿Recuerdan eso? Claramente es un salmo profético. David escribe la visión que tiene, pero lo escribe en presente, o sea, Jehová le dice a Adonai, siéntate a mi derecha. O sea, lo escribe en presente porque David no sabe cuándo va a ocurrir eso. Pero ahora los autores del Nuevo Testamento nos dicen el mismo versículo, pero nos acomodan la secuencia de eventos. ¿Okay? Aquí en Efesios está en el pasado. Todo esto ya ocurrió.
ejerció, resucitó, se sentó a su derecha. Y aquí nos dice algo más que sucedió. Vamos a regresar, vamos a empezar con el verso 20. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Verso 20. Ajá. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, toda autoridad, todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Pausa. Nosotros, aquí hay una mala traducción. La palabra mundo, nosotros leemos mundo y pensamos planeta. La palabra es era. Esa es la palabra. Era o tiempo. ¿Okay? Jesús es muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en esta era o tiempo, sino también en la era o el tiempo por venir. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mentalmente quiten mundo, pongan era o tiempo. ¿Okay? Jesús, no vamos a ir allá, pero en Mateo 12 usa esa misma frase, esta era y la era por venir. No vamos a ir allá. O sea, hay dos referencias en el Nuevo Testamento de la era actual y la era por venir. Muy bien. Hay dos maneras de pensar en ese versículo. ¿Puedes volverlo a poner? En la era, en presente era y la era por venir. Por un lado, los futuristas dicen que esta era es la era en que vivimos y la era por venir es la era de la eternidad, del milenio, cuando Jesús venga. ¿Okay? Los preteristas, ¿sí?, dicen, cuando Pablo escribe esto, él estaba viviendo el final de una era. ¿Cuál era? El antiguo pacto, que aprendemos en Hebreos que era obsoleto y estaba a punto de perecer. Entonces, cuando Jesús dice esta era y la era por venir, cuando Pablo escribe esta era y la era por venir, esta era la era que estaba llegando a su conclusión, que es el antiguo pacto. Porque aún después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, en el templo se seguían haciendo sacrificios conforme al antiguo pacto. Eso se acabó con la destrucción del templo en el año 70. Entonces, cuando Pablo escribe la presente era, él se refiere a la era que está concluyendo. Y la era por venir es la era que tú y yo vivimos hoy día, que es la era de la iglesia. ¿Okay? Si pueden ver esa diferencia, implica muchas cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿será que ese pasaje aquí que leímos se refiere a algo que va a pasar todavía en el futuro? ¿O será que ya pasó y tiene que ver con nosotros hoy día? Muy importante, lo van a ver en un momento. Pero no hemos terminado de leer el pasaje, porque yo no tuve que detenerme ahí para explicar esto. Ahora sí, vamos a ver el verso 22. Dios sometió, pasado, presente o futuro. ¿Bien? Entonces ya vimos otros pasajes donde esto es muy similar de algo que pasó en el pasado con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Aquí vemos
que la iglesia tiene un papel muy importante con esto que Pablo dice que está en la era por venir. Si tú eres futurista, si piensas que todavía va a venir el milenio, todavía va a venir el reino de Jesús, entonces la iglesia la importancia de la iglesia no se da ahora, se da después. Mas sin embargo, si tú crees que cuando Pablo escribe la era por venir se refiere a la era que estamos viviendo, pues la iglesia cobra relevancia en la era en que vivimos. Vean cómo dice ese verso 22, otra vez, puedes poner el verso 22, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Vamos a ver cómo dicen otras versiones. La NTV, este mismo versículo dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia. Vean cómo dice la Reina Valera contemporánea: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿O será que ya está ocurriendo? Si tú crees en el reino milenial de Jesús, que todavía no está, esto va a suceder entonces. Pero es inconsistente con las escrituras, porque todas las escrituras, incluyendo nos dicen que Jesús adquirió reino, gobierno, poder, dominio, cetro, y donde todos los demás lo reconocen a Él y le adoran a Él. Eso ocurrió. Por lo tanto, este versículo 22 y 23 tiene que ver con la era que vivimos. Pero no tomen mi palabra, vamos a ver qué dice la Biblia. Muy bien. Vean cómo dice Efesios 2, verso 6. Dios nos levantó de los muertos, pasado, presente o futuro. Pero si no hemos muerto todavía. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Jesús. Pregunto, este versículo es una referencia a algo que va a ocurrir en el futuro cuando regrese Jesús después del rapto y después de la tribulación. ¿Es en el futuro o se refiere a algo que ocurrió en el pasado y que nos afecta el día de hoy? ¿Qué dice el pasaje otra vez? Dios nos levantó, pasado, presente o futuro. No dice Dios nos levantará y nos sentará. Dios, como dice, nos levantó y nos sentó. Es algo que está en pretérito, pasado. Tengo que incluir ahí preterismo. Ahora, recuerden que nada de esto es físico. Cuando Jesús sube, asciende al cielo y dice la Biblia que Él se sienta a la diestra de su Padre, no es físico. Dios no tiene cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Jesús sí tiene cuerpo, pero Dios, Jehová, Yahweh, no tiene cuerpo. Entonces esto es simbólico de autoridad, gobierno, todo lo que hemos estado diciendo. Ahora, de la misma manera, cuando dice que estamos sentados con Él en ese lugar, no es una referencia a un lugar físico, sino a una posición de autoridad y de gobierno junto con Él. Porque estamos unidos a Cristo.
Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Muy bien. Me pregunto si hay otro pasaje que puede corroborar esto que estoy diciendo. Pues adivinen qué, sí lo hay. Colosenses 3, verso 1. Dice así: ya que has sido resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Okay? Pasado, presente o futuro. Ya que es pasado, pasado. Pero ¿cómo? Yo no he sido resucitado, no he muerto todavía. ¿Recuerdan que hablamos de la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? Pues la resurrección espiritual que ocurre en ti. ¿Sí? No dice, cuando Cristo venga, vas a ser resucitado con Cristo. Digo, también va a suceder, pero esa será la segunda resurrección, la física. La primera resurrección es la espiritual. ¿Sí? Entonces, dice, como has sido resucitado con Cristo en el pasado cuando creíste, ¿sí? Entonces, busca las cosas de arriba, o dicho de otra manera, busca primero ¿ven cómo se entrelazan las escrituras? ¿Okay? Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado en autoridad y poder y gloria y gobernando a la diestra de Dios. ¿Okay? Muy bien. Avanzando, porque hay dos pasajes más que nos dan más información. ¿Okay? Vean cómo dice, en Hebreos vamos a aprender algo nuevo. O sea, no nuevo, sino es otro lugar donde se cita textualmente a Salmo 110:1. Ya hasta se habían olvidado del Salmo 110, pero todo esto tiene que ver con el Salmo 110, verso 1. Vean cómo dice Hebreos 10, del 11 al 13, dice, todo sacerdote. Ahora, cuando ustedes vean la palabra sacerdote en el Nuevo Testamento, no piensen, ¿sí?, en sacerdote, cura, padrecito, obispo, papa, al estilo de hoy día. Porque no existía eso. Para ellos, cuando ellos escriben sacerdote, están pensando en los sacerdotes que habían en toda la historia de la nación de Israel hasta el año 70. Que ahí fue donde acabó el sacerdocio del antiguo pacto. ¿Okay? Todo sacerdote del antiguo pacto, celebra el culto día tras día, pasado, presente o futuro. Presente, todo sacerdote celebra. ¿Por qué lo escribe en presente? Pues porque todavía estaba ocurriendo cuando el autor lo escribió, fue antes del año 70. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de haber ofrecido o después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó, pasado, presente o futuro, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cita directa, Salmo 110. ¿Okay? Aquí vemos pasado, presente y futuro. Los sacerdotes continúan en el presente haciendo todo lo que hacían, pero Jesús hizo algo, ¿sí? Y cuando Él hizo eso, se fue pasado y se sentó pasado a la diestra de su Padre en espera es pasado, presente o futuro, de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Okay? Bueno, ya vimos que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, donde se sentó a la diestra, a la derecha de su Padre,
y le fue dado gobierno, autoridad, poder, dominio, un cetro, etcétera, etcétera. Ya vimos que nosotros estamos unidos a Él en los lugares celestiales, o sea que aunque vivimos hoy día en la tierra, posicionalmente, espiritualmente, estamos con Cristo en ese lugar no físico, ¿sí?, sino espiritual, en ese ámbito donde Él gobierna. Y aquí en Hebreos dice que Jesús está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cómo se espera que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies si Él anda en otro lugar? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a ver un último pasaje que nos explica cómo sucede eso. Primera de Corintios 15. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como principios o primicias o principios de los que murieron. Ha sido levantado, pasado, presente o futuro. Muy bien. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pasado, presente o futuro. Por fin nos topamos con algo que va a suceder en el futuro. ¿Qué va a suceder en el futuro? Volveremos a vivir. Esa habla de la segunda resurrección. Es en el futuro. ¿Ok? La resurrección corporal que no ha pasado todavía. Y vamos a ver qué más nos dice este pasaje. 24. Entonces vendrá el fin, pasado, presente o futuro. Ok, el futuro va a venir cuando Él entregue a Dios el reino, el reino a Dios el Padre, luego de, pasado, presente o futuro, después de que Él haga esto, después de someter o destruir todo dominio, toda autoridad y todo poder. No ha sucedido. Jesús va a regresar después de que Él va a destruir. ¿Ok? A sus enemigos. Vean cómo dice el verso 25. Porque es necesario que Cristo reine, pasado, presente o futuro. Presente. Lo acaba de decir en el verso 24. Y veamos el verso 24. El fin va a venir cuando Él destruya todo dominio, toda autoridad y todo poder aquí en la tierra. ¿Okay? Es cuando Él viene a la tierra. Y es necesario entonces que Cristo reine hasta someter a sus enemigos a su dominio. Está diciendo, es una repetición del versículo 24. Él reina hasta que someta a sus enemigos debajo de su dominio, y entonces Él va a regresar cuando haya destruido todo dominio, autoridad y poder. ¿Lo pueden ver? Ok. Necesario que Cristo reine hasta que sucedan estas cosas. O sea que Cristo está reinando. Cristo está reinando. Debido a su muerte, su resurrección y su ascensión, le fue dado el gobierno, la autoridad, el dominio, el poder. Por lo tanto, Él reina en este momento, y cuando todos sus enemigos en esta tierra sean destruidos, entonces Él va a regresar. La pregunta es, ¿quién va a hacer eso? La iglesia. Lo hace por medio de aquellos que han resucitado, la primera resurrección, lo vimos en Colosenses 3:1, o sea, aquellos que han nacido de nuevo y buscan primeramente el reino de Dios, porque Dios nos ha sentado con Cristo
en los lugares celestiales porque estamos unidos a Él. Por lo tanto, nosotros gobernamos junto con Él, inclusive aún mientras vivimos aquí en la tierra. Nuestros pies están en la tierra, ¿sí? Pero nuestra mente y nuestro espíritu están o deben estar en los lugares celestiales donde adquirimos los diseños del cielo para manifestar aquí en la tierra, ¿sí? Y conforme su reino avanza, ¿sí? Entonces estamos destruyendo todo enemigo de Dios aquí en la tierra. Toda autoridad, dominio y poder que es contrario a la autoridad y dominio de poder de Dios en la tierra. Por eso es que debemos ser una iglesia militante, una iglesia que tiene acceso a los lugares celestiales y suelta el diseño en la tierra. Es la función de la iglesia, hasta que la tierra sea liberada de estos enemigos de Dios. Entonces va a regresar Jesús físicamente. Okay. Quiero terminar con este versículo que está en Apocalipsis. Apocalipsis 20, verso 6, que habla del milenio. Bienaventurados o dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Ya hablamos de eso, Colosenses 3:1. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora pueden ver por qué digo que el milenio es ahora. Porque estamos reinando con Él en los lugares celestiales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todavía faltan muchas cosas que ocurran en esta tierra. Yo no creo que Jesús va a regresar pronto, para nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha hecho su tarea, no ha hecho su trabajo. Ha sido una iglesia débil, ha sido una iglesia ineficaz. ¿Sí? Pero sería yo feliz si Él regresa ahora. Los que son amilenialistas, porque recuerden que dije que los preteristas, los que creen que la muerte, resurrección y ascensión de Jesús inauguraron su reino y el milenio. ¿Okay? Los amilenialistas dicen, pues ya hasta aquí llegamos y Jesús puede regresar en cualquier momento. Ya no hay más que se puede hacer. Los postmilenialistas decimos, hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque los enemigos de Dios en esta tierra no han sido sometidos bajo sus pies todavía. Tenemos que nosotros tomar esa tarea de hacer eso. ¿Sí? Y ustedes dirán, es que yo no veo cómo el reino y todo. Miren, no es lo que creas en tu mente, es lo que la palabra de Dios dice. Vimos como 10 pasajes que dicen exactamente, hemos llegado a esta conclusión a la que he llegado. ¿Sí? Y la cosa es que si quieren yo les puedo dar ejemplos el día de hoy de cómo el reino va avanzando. Hace 100 años, el 90% de la iglesia cristiana estaba en Europa y América del Norte. 100 años. Hoy día, 100 años después, está dividido en todo el mundo. En Asia, en África, muchísimos cristianos. En América, en Sudamérica, muchísimos cristianos. Ya la mayoría de los cristianos no está en Norteamérica, ni está en África, en Europa. Está en otros lugares del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio del reino de Dios ha ido avanzando por la tierra. Pero no ha llegado a todos lados. Todavía quedan muchos pueblos, tribus y naciones que no han escuchado el evangelio del reino. Por lo tanto, los enemigos de Dios no han sido sometidos debajo de sus pies. Y es nuestra tarea hacer eso.
Entonces, en conclusión, si tienes la idea de que cada vez van a ser peor las cosas en la tierra hasta que Dios venga y nos rescate de este lugar, si esa es tu manera de pensar, yo te quiero pedir que me muestres un solo pasaje donde Dios da la instrucción a su pueblo de retirada porque el enemigo ha vencido. No hay, porque Dios no es vencido. Él reina y siempre vencerá. ¿Sí? Lo que sí hay es la instrucción que Dios le dio a Adán y que se ha repetido de generación en generación. Vence, destruye, toma terreno, transforma ambientes, transforma la tierra para la gloria de Dios, transforma la tierra con su gloria. Amén. Bueno, pues que el Señor te bendiga al estudiar su palabra y al conocerlo cada día más. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran responsabilidad que nos has dado de reinar y gobernar junto contigo como un reino de sacerdotes, Señor, que cada uno de nosotros somos. Y ayúdanos a buscar primeramente tu reino por encima de todo. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en las naciones de la tierra, Señor. Hasta que todo enemigo tuyo en la tierra sea puesto por estrado de tus pies y entonces podamos darte la bienvenida y tú puedas decir de nosotros, bien hecho, iglesia fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.